¿verdad? Como dice la escritura, ¿verdad? Fue el hombre, ¿verdad?, que entregó al Señor, ¿verdad? Sino que dice, ¿verdad?, de que en él, ¿verdad?, había maldad. Una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que entender, ¿verdad?, es cuando vamos a irnos a Mateo 26. Acuérdense, ¿verdad?, que estamos en Hechos, ¿verdad?, pero vamos a ir a Mateo 26, ¿verdad? Mateo 26, 24. Y antes, ¿verdad?, de que hagamos esto, ¿verdad?, que vayamos a la palabra, vamos a hacer la aclaración que estamos haciendo, ¿verdad?, para que eso, ¿verdad?, se haga, como hemos dicho y estamos diciendo, ¿verdad?, un hábito en nuestras vidas. Así es que vamos a decir, ¿verdad?, en la lengua. En la lengua Está el poder. está el poder De la vida. de la vida Y la muerte. y la muerte. Por lo tanto, declaro vida y no muerte. Salud y no enfermedad. Riqueza y no pobreza. Bendición y no maldición. Porque en mi boca hay un milagro. Amén. Gloria a Dios. Así es, verdad, que entonces vamos a ir a Mateo, ¿verdad? 26, dije, ¿verdad? Y el versus 24. Amén. Y lo voy a leer, ¿verdad? En la versión, la nueva versión internacional. Ustedes tienen, ¿verdad? La Reina Valera. Quiero que veamos, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús, el Señor Yeshua, ¿verdad? Dijo, ¿verdad? Acerca, ¿verdad?, de cuando habló, ¿verdad?, de lo que eran los tropiezos, de las cosas que a veces tenemos que pasar, ¿verdad? Porque hay veces que pasamos cosas difíciles, ¿cierto o falso? A veces pasamos cosas, ¿verdad?, que no desearan que pasaran. O por decir así, ¿verdad?, si ya pasaron, no volvernos a acordar de todas las cosas que vivimos. Amén. ¿Por qué, verdad? Porque lo dolieron mucho. Porque, en otras palabras, vamos a decir, marcaron nuestras vidas. Y por eso no queremos recordar todas las cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿verdad?, que aquí, ¿verdad?, el Señor dice, ¿verdad?, en el versículo 24, dice, ¿verdad?, del capítulo 26, dice así, ¿verdad?, lo leemos a la autoridad del Padre, dice: a la verdad, el Hijo del Hombre seguirá tal como está escrito de él. Pero hay de aquel, dice, oiga bien, vea lo que está diciendo. Dice: pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a este hombre no haber nacido. Note, ¿verdad? Quiero que meditemos, ¿verdad?, en la palabra que dice allí: a la verdad. Porque es necesario que nosotros entonces, ¿verdad?, conozcamos qué es lo que Él está diciendo ahí cuando Él expresó, ¿verdad?, o declaró esa palabra que dijo: y a la verdad. Eso quiere decir, ¿verdad?, que en esa palabra Él estaba diciendo: es necesario. Cuando Él dijo a la verdad, Él dijo: es necesario que estas cosas sucedan porque yo tengo que cumplir con las Escrituras, porque así está escrito de mí. En otras palabras, ¿verdad?, podemos decir, ¿verdad?, es necesario que yo tengo que pasar por esto, o esa persona tiene que pasar por esto, pero hay de aquella persona que sirve como piedra de tropiezo para esa persona. Amén. Entonces, ¿verdad?, vemos aquí, ¿verdad?, que al meditar en esa palabra que Él dijo: a la verdad, el Hijo del Hombre va conforme a las Escrituras. Él dijo algo bien importante. Él dijo, ¿verdad?, que era necesario
que eso sucediera. Pero él dijo, pero no es correcto. Oiga bien, cuando él dijo, a la verdad es necesario. El Hijo del Hombre tiene que cumplir las escrituras. O podemos decir en la otra parte, es necesario que la persona pase por momentos difíciles. Pero no es correcto que aquella persona que está más cerca de aquella, por decir en este caso va Judas, fuese la persona que lo traicionara o que lo entregara. No era correcto. ¿Por qué? Porque al hacerlo, por decir así, ¿verdad?, le causó dolor a su maestro. Porque Dios nunca quiere, nunca es el deseo de Dios de que eso suceda dentro de nosotros. Ahora, ¿verdad? Si usted ve, ¿verdad? Como decir, ¿verdad? Lo podemos ver en diferentes formas. Podemos ver, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? En el matrimonio. Como decir, ¿verdad? También, ¿verdad? Como en las autoridades, en los amigos, que hay traición. En los hermanos en Cristo. Y esas cosas que no deben suceder. Y que eso se está viviendo ahora en día. A menudo, donde quiera. Y la mayoría de gente, ¿verdad?, lo comete porque no lo sabe. Otros lo hacen porque su corazón está lleno de maldad. Amén. Notemos, ¿verdad?, que Él dijo, a la verdad es necesario. El Hijo del Hombre tiene que ir conforme a las Escrituras. Pero no es correcto, dijo Él, que uno de ustedes, le dijo, me traicione. Porque eso fue una traición. Ahora, ¿verdad? Cuando yo meditaba, ¿verdad?, pasé meditando en toda esta semana acerca de esa palabra. Solo en esa palabra donde dice a la verdad. Porque es necesario que nosotros lo entendamos. Porque si nosotros no entendemos, ¿verdad?, cuál grande es la destrucción que eso trae, es fácil cometer eso. Porque no solo hay traición de una forma, hay traición de diferentes formas. Por decir aquí, ¿verdad?, vemos, ¿verdad?, que Judas, siendo uno que estaba contado entre los 12, fue el que se levantó. Dice en otras escrituras, dice, el que comía desde mi pan, dice el Señor, levantó su carcañar contra mí. ¿Cuántas cosas, verdad, ahora en día han sucedido por eso? Y le pedí a Lucy, verdad, quisiera, porque yo sí sabía, verdad, entendía lo que el Señor me estaba diciendo, pero yo quise, verdad, saber, verdad, qué opinan los demás acerca de lo que es la traición. Dios odia la traición, hermanos. Dios no quiere que nosotros los traicionemos unos a otros. Dios quiere que nosotros los amemos. Dios quiere que seamos compasivos. Dios quiere que seamos leales. Y Lucy, ¿verdad?, me sacó algo, ¿verdad?, del internet. Y aquí, ¿verdad?, describe varias, como decir, formas, ¿verdad?, de lo que es una traición. La primera que estamos viendo aquí, ¿verdad?, es que dice aquí, ¿verdad?, dice así, la traición es aquella de falta que quebranta la lealtad o fidelidad.
que se debería guardar hacia alguien o algo. Consiste en renegar, oiga bien, ya sea con una acción o con un dicho de un compromiso de lealtad. Note bien, ¿verdad? Hay diferentes formas de cómo podemos cometer ese grave error, porque es un gravísimo error que destruye a la otra persona. A veces las personas, ¿verdad?, sin saber, hacen cosas que no deben de hacer o hacemos cosas que no debemos de hacer. Porque no sabemos realmente, ¿verdad?, qué significa lo que es una traición. Los que ya hemos vivido eso, ¿verdad?, sí sabemos que duele y que es difícil. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿verdad?, ay de aquel día, ay de la persona que por la cual eso se ocasiona. Eso quiere decir, ¿verdad?, que nosotros tenemos que sabernos cuidar unos con otros. Por eso es tan necesario, ¿verdad?, de que nosotros conozcamos qué significa la traición. Note bien, ¿verdad?, que él, ¿verdad?, cuando dijo esto, ¿verdad?, ya les había prometido, ¿verdad?, que al irse él tenía que venir el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga, el Consolador. Pero antes de eso, él los preparó para que estuvieran preparados para cuando ese momento llegara. ¿Por qué? Porque él quería que estuvieran limpios de todas esas condiciones destructivas que hay en el ser humano. Si el Señor nos está hablando, ¿verdad?, ahora, ¿verdad?, de lo que es esto, el Señor nos está preparando para algo. No nos está hablando nada más por hablarnos. No, Él lo está preparando porque Él tiene preparado algo para con nosotros. Y por eso Él no quiere que en nuestros corazones o en nuestra familia vaya a suceder algo o haya algo de esto en sus corazones. Es tan importante, ¿verdad?, que nosotros entonces entendamos lo que eso es, la traición. Él dijo aquí, ¿verdad?, en este versículo, ¿verdad?, 24, dijo, a la verdad el Hijo del Hombre seguirá o tiene que cumplir con las Escrituras. En el versículo 23 dice, no, en el 22, ellos se entristecieron, dice, mucho, y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? O sea, los demás discípulos, ¿verdad?, no Judas, ¿verdad?, sino todos los discípulos, cuando oyeron, ¿verdad?, que él dijo, uno de ustedes va a ser el que me va a entregar. A la verdad le dijo, les digo que uno de ustedes va a ser el que me va a entregar, el que me va a traicionar. Entonces, va, todos ellos, ¿verdad?, excepto Judas, dice, ¿verdad?, que se pusieron tristes. Les dolió en su corazón que el maestro les dijera que uno de ellos le iba a entregar. Eso quiere decir, ¿verdad?, que ellos no se conocían a sí mismos. Es tan importante entonces, ¿verdad?, de que nosotros los conozcamos a nosotros mismos. Porque al decir ellos, ¿verdad?, ¿seré yo o será el otro? Entonces, ¿verdad?, eso significaba que ellos no se conocían a sí mismos. Por eso es que dice, ¿verdad?, un proverbio, ¿verdad?, parece, ¿verdad?, que es un proverbio que dice, ¿verdad?, que engañoso es el corazón y sumamente perverso, ¿verdad?
Nosotros necesitamos conocer nuestros corazones. Y para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Amén. Sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no los vamos a conocer. Aquí vemos, ¿verdad?, que ellos, ¿verdad?, en su expresión dan a conocer que ellos no se conocían a sí mismos. Porque ellos les preguntan, ¿seré yo? ¿Seré yo, maestro, el que te va a fallar? ¿El que te va a entregar? Por eso es tan importante entonces, ¿verdad?, que nosotros conozcamos, ¿verdad?, qué significa y qué causa la traición. Una de las cosas, ¿verdad?, donde podemos verlo primeramente, ¿verdad?, aquí estamos viéndolo, ¿verdad?, en relación, ¿verdad?, entre Jesús, ¿verdad?, el Señor Yeshua y Judas. Él lo escogió. Entre aquella multitud, ¿verdad?, él lo escogió y lo puso, ¿verdad?, en un lugar, ¿verdad?, muy maravilloso. ¿Por qué, verdad? Porque es uno de los lugares más grandes en el ministerio. Y dice la palabra, ¿verdad?, que cuando eso sucedió, ¿verdad?, según en ese momento Judas todavía no había sido tocado su corazón por el maligno. Pero que momentos después, ¿verdad?, iba a suceder. Porque dice, ¿verdad?, en Juan dice, ¿verdad?, si nos vamos a Juan 13:2, ahí vemos, ¿verdad?, de que dice, Juan 13:2, capítulo 13, Juan 13:2. ajá, y el, Juan 13:2. y el versículo 2. Amén. Amén. Dice, ¿verdad?, la escritura dice, y cuando cenaban, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Mire, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que cuando llegó el momento de la cena, ya Judas, la serpiente lo había mordido. Mordido. Ya estaba envenenado. Se salió de la cobertura. Rompió el vallado. ¿Y qué dice, verdad? En Eclesiastés, ¿verdad? 10:8, que el que aportilla el vallado, la serpiente lo morderá. Judas aportilló el vallado y la serpiente lo mordió. Así, ¿verdad?, que quieren mucho cuidado, ¿verdad?, cuando vemos todas estas cosas, ¿verdad?, y es necesario que nosotros de verdad queramos aprender de ellas para poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Porque si no será así, ¿verdad?, acuérdate que la Escritura, la Biblia, no es nada más para leerla, no es para aprender a vivir, como ella dice. Amén. Amén. ¿Para qué? Para que seamos personas de bien, para que seamos hijos de Dios. Porque si no lo vivimos, no podemos ser hijos de Dios. Para poder ser hijos de Dios necesitamos vivir de acuerdo a ello. Vamos a decir, aquí estamos viendo un tema, ¿verdad?, uno de los temas más delicados, que es la traición. Yo tengo que examinarme si no hay en mí traición. ¿Y qué cosa es traición? Vemos aquí, ¿verdad?, que la palabra está diciendo, ¿verdad?, que Judas traicionó al Señor Jesús, entregándolo
en las manos de quienes lo perseguían. Y que dice la palabra, ¿verdad? Jesús mismo dijo, ¿verdad? De que ese hombre le hubiera sido mejor no haber nacido. Necesitamos nosotros, hermanos, examinarnos si en nuestros corazones no hay eso. Porque una de las cosas, ¿verdad? Que por lo que ahora, ¿verdad? Porque ¿qué ocasionó la traición de Judas? La muerte de su maestro. Era necesario que eso sucediera, sí, pero él dijo, pero no es correcto que aquel que le di de comer, que comió de mi pan, lo haya hecho. No es correcto, dijo él. Eso quiere decir, ¿verdad? Quien tiene que hacer esas cosas son las personas que no conocen a Dios, pero no uno que dice ser seguidor de Dios, o en otras palabras, que dice ser cristiano. No es correcto. Y acerca de esto, hermano, hay más de 50 escrituras que hablan acerca de lo que es la traición. Son muchas. Así es verdad que es importante entonces, ¿verdad?, que nosotros veamos que en nuestros corazones no hay traición, y si lo hay, pidamos perdón y arrepintámonos de verdad. Y no permitamos que en nuestra familia vaya a suceder eso, porque lo va a destruir. Porque Judas, ¿verdad? ¿Qué pasó con Judas? Se destruyó. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que nosotros o que el hombre se destruya. Dios quiere que el hombre viva. Nunca fue su plan, su deseo, que el hombre se pierda, sino que venga arrepentimiento. Amén. Amén. Así es verdad que estamos viendo, ¿verdad?, ese punto, ¿verdad?, en el cual, ¿verdad?, vemos, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, que eso le trajo, ¿verdad?, o produjo dolor en el corazón del Señor Jesús. Saber que uno de las personas que él había escogido, Satanás, había minado su corazón y había puesto el traicionarlo. Así es verdad que es importante entonces, ¿verdad?, de que yo piense en eso. Que yo piense, ¿verdad?, primeramente antes de cometer un acto de esos, cuál es el dolor que yo voy a causar en el corazón de la otra persona. ¿Por qué no destruye a la otra persona? Y así, ¿verdad?, podemos mencionar, ¿verdad?, muchos casos, ¿verdad?, como decir, ¿verdad?, podemos mencionar, ¿verdad?, como segundo lugar, ¿verdad?, en un matrimonio. Bien sea, ¿verdad?, que el hombre traicione a su esposa o la esposa a su esposo. Una de las cosas, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, que más causa destrucción es eso. Porque se rompe el pacto. Una traición destruye no solo el pacto, sino, ¿verdad?, lo que hay dentro de esa persona. Usted puede preguntarle, ¿verdad?, a una persona que ha sido traicionado de esa manera, y él le va a decir cuánto dolor, cuánto se rompe dentro de ese ser. Por eso, ¿verdad?, Dios odia eso. Dios no quiere que haya una cosa de esa, como es la traición, en nuestros corazones.
Por eso él dijo, es necesario que esto suceda, dijo. En otras escrituras dice, es necesario que que tengan que pasar por momentos difíciles, pero no es correcto que uno de ustedes sea la piedra de tropiezo para que el otro caiga. Si entendemos eso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? De aquí en adelante nosotros vamos a ser diferentes. Ya no vamos ¿verdad? A permitir, como le dije, ni en nosotros, ni en nuestros corazones, ni también en la vida de nuestras familias, sabiendo el dolor, la destrucción que una traición ocasiona en la persona. Cuando Jesús, ¿verdad? Judas lo traicionó, ¿verdad? Él se sintió herido. A él le dolió. Él sufrió. Que uno de sus pequeñuelos hiciera eso. Y así podemos describir cualquier traición, como estamos describiendo ya, ¿verdad? La traición, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? De un esposo a una esposa, o de una esposa a un esposo. No solo se destruye, como decir, ¿verdad? Como le dije, el pacto que esas dos personas han hecho cuando se casaron. No solo se destruye la confianza, porque se acaba la confianza. Ya no hay confianza en la persona. Note, ¿verdad?, cómo es esto de difícil, lo que ocasiona. Esto si lo hablamos, ¿verdad?, estamos hablando en términos cristianos. Ahora, si lo hablamos en términos de hombre, todavía es más difícil. Porque si es el esposo que traiciona a su esposa, o la esposa a su esposo, hay odio. Llega un odio profundo al corazón del que fue traicionado. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros cuidemos de esto. Y ahora es cuando más se está viendo todas las cosas. Hay traiciones por diferentes lugares. En cualquier medio hay traiciones. Siempre va a haber alguien que quiere sacar ventaja del otro y no le importa traicionarlo. Una de las cosas, ¿verdad?, que recuerde que al decir esto yo no estoy en contra de nadie, solo estoy diciendo lo que significa, ¿verdad?, la traición. Y cuando le digo, ¿verdad?, de que hay traición en cualquier medio, donde dice que más se encuentra la traición es en los cines. Y tú sabes cuánta gente va ahí, ¿verdad? Y cuánto les gusta ir a los cines. Y es uno de los lugares, de los dos medios más tremendos donde da eso, uno es el cine. Y la gente no se da cuenta en qué está fundamentado eso. Y lo ven, ¿verdad?, como algo que no tiene nada. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Por eso es tan necesario que nosotros entendamos las Escrituras, hermanos. Para que así tengamos cuidado a dónde vamos. Porque una de las cosas que tenemos que entender, las cosas espirituales, hermanos,
no son a veces como nosotros las creemos. Las cosas espirituales son tan peligrosas de que no necesita decir yo estoy de acuerdo con eso, sino que a veces con solo verlo y no decir nada, con solo callar, ya tal vez estoy siendo cómplice de algo en el mundo espiritual. Ahora puedes pensar si los cines son lugares donde más se practica eso. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a un cine? Yo no voy a hacer eso, pero estoy yendo a un lugar donde se practica eso. Entonces, ¿verdad? Yo tengo que tener mucho cuidado. Entonces, si eso es un lugar donde más se practica eso, entonces yo tengo que tener cuidado. No sea que eso también se me pegue a mí. O estoy siendo cómplice. Porque si me gusta lo que allí hacen, eso quiere que soy cómplice. Si me gusta todo lo que allí producen, soy cómplice. Sin saber en qué me estoy metiendo. Así, ¿verdad? Que es necesario entonces que yo conozca, ¿verdad? Dónde, ¿verdad? Y cómo se lleva a cabo una traición. Aquí vemos, ¿verdad? Que Judas, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que lo que había en su corazón es que él iba atrás del dinero. Era tanto, ¿verdad? De que su afán por el dinero, de que cuando aquella mujer, ¿verdad? Ungió al Señor Jesús, al Señor Yeshua, ¿verdad? Con aquel frasco de alabastro, él se enojó y dijo, ¿para qué ese desperdicio? Se pudo ver, dijo, vendido a un precio muy caro y dar a los pobres. No era verdad lo que él estaba diciendo de que estaba bien haberlo vendido y dárselo a los pobres. No, él sabía que no era eso lo que él deseaba. Porque su corazón iba a traer el dinero. Hay diferentes casos, ¿verdad?, que los pueden llevar a cometer un acto de esos. Ahora, ¿verdad?, como dije, y como se explica, ¿verdad?, lo que es la traición, ¿verdad? Traición puede ser hasta algo muy sencillo, como ponga a pensar, ¿verdad?, el hecho, ¿verdad?, de que las personas, ¿verdad?, no saben, ¿verdad?, a dónde se practica más eso. ¿En qué medios es donde más se encuentra eso? Y que uno sin saber va y no sabe qué es lo que hay ahí en ese lugar. Es como, por decir así, ¿verdad? Encontrarse, ¿verdad?, con un traficante y hacerse amigo de él. Uno no lo conoce, pero es un traficante. Ahora, ¿verdad?, del momento que nosotros hicimos amigos de esa persona, ya corremos peligro. ¿Por qué? Porque a esa persona lo persigue la justicia. ¿Sí o no? ¿Lo persigue la justicia o no lo perseguirá? Sí, lo persigue la justicia. Entonces, ¿verdad?, es lo mismo. Cuando nosotros, ¿verdad?, sin saber, como decir, ¿verdad?, llegamos a lugares donde se practica de tal manera, ¿verdad?, lo que es la traición. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, y conocer que esas cosas nosotros tenemos que alejarnos de ellas. ¿Por qué, verdad? Porque dice que causa destrucción a la persona que se le ocasiona. ¿Cuántas cosas, verdad, acerca de eso podemos ver? ¿Cuántas destrucciones? Así como hay traiciones, ¿verdad?, que se puede decir, ¿verdad?, que nosotros podemos decir que son absolutamente, que destruyen la vida completa de una persona,
de un presidente, de cualquier persona, ¿verdad?, en eminencia, puede ser traicionado. Cuando se le da un golpe de Estado a un gobierno, ¿qué es eso? Es una traición. Fue traicionado. ¿Quién lo traicionaba? A uno que estaba cerca de él. Judas no estaba lejos del Señor Jesús, estaba cerca de él. La traición siempre nunca va a venir de un lugar lejos, no, va a estar cerca. Son las personas que a veces más cerca están de la otra persona que ocasionan eso. Si usted le pregunta a una persona del mundo acerca de una traición, le va a decir: eso me marcó la vida para siempre. ¿Por qué? Porque destruye a la persona que le ocasiona una traición. Así es verdad que es importante entonces, ¿verdad?, de que nosotros tengamos cuidado. Y que podamos ver, ¿verdad?, de que eso, donde quiera, ¿verdad?, más en este tiempo, donde quiera está haciéndose. Se está cometiendo esa clase de errores y que son destructivos. Y que Dios no quiere que eso suceda más en su pueblo. Él no quiere que nosotros, ¿verdad?, actuemos de esa manera. Por eso Él dijo: a la verdad es necesario que esto suceda, pero no es correcto que ustedes se traicionen, se hagan daño unos con otros. Amén. Tenemos que sabernos cuidar unos con otros, como lo dije al principio. Tenemos que saber cuidarnos. No está bien, ¿verdad?, de que, como decir, si alguien, ¿verdad?, que ya lo mordió la serpiente, va como dije, vuelvo a Judas, ¿verdad? Judas ya lo había mordido la serpiente. ¿Qué hizo? Entregó a Jesús, al Señor Yeshua, a su maestro, en las manos de quienes lo perseguían. Vea usted, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, se lleva a cabo una traición. Dice allí, ¿verdad?, que es una infidelidad a la lealtad. Porque nosotros tenemos que ser leales. Eso quiere decir, ¿verdad?, que si yo soy leal, ¿verdad?, a alguien, ¿verdad?, me encuentro por ahí, ¿verdad?, y comienza a hablar mal de uno de ustedes, yo no me voy a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque entonces lo estoy traicionando. Eso es traición. Que alguien pueda estar hablando mal de uno de ustedes y yo me ponga de acuerdo con esa persona. No, eso es traición. Y de esa forma tenemos que aprender a cuidar, a no permitir que alguien hable mal de alguien que nosotros conocemos. Y no estamos poniendo en tela de juicio quién es esa persona, no, solo estamos poniendo en tela de juicio que dice que no tenemos que hacer las cosas. No podemos estar de acuerdo con alguien que está haciendo eso. Si un padre, ¿verdad?, habla mal de su hijo, ¿qué está haciendo? Lo está traicionando porque es su hijo. Si una persona se va de una congregación y se va hablando con él cosas de aquella congregación y de sus líderes, ¿qué está haciendo? Traición. Hay muchas formas cómo hacer una traición y lo que causa. Por eso que tenemos que tener cuidado, como les digo, ¿verdad?, con las personas que hacen eso. Nosotros no podemos ponernos de acuerdo con ellos.
Si alguien, ¿verdad?, me dice cosas, ¿verdad?, del pueblo de Israel, yo no puedo permitir que me digan cosas del pueblo de Israel. Yo no puedo estar de acuerdo con alguien que insulte al pueblo de Israel. Porque entonces estoy traicionando a mis hermanos. ¿O no son mis hermanos? Son mis hermanos. Y yo no puedo permitir que alguien hable mal de ellos o los insulte. Porque si yo estoy de acuerdo con ellos, los estoy traicionando. Así, ¿verdad?, que es importante entonces, ¿verdad?, que veamos, ¿verdad?, que por muy pequeño que se vea aquello, si yo ya me pongo de acuerdo, yo estoy traicionando a la otra parte. Yo tengo que ser leal. Yo no puedo estar de acuerdo con aquella persona que está en contra de aquella otra persona. Yo tengo, ¿verdad?, que tratar, ¿verdad?, si es posible, de arreglar aquello, pero no ponerme de acuerdo con la otra persona. ¿Por qué, verdad? Porque eso destruye a la otra persona. Oiga, pastor, y así como está diciendo la palabra, mayormente si la otra persona no mira cómo está la cosa de un y otro. O sea, lo que aquí estamos hablando, Marister, es que nosotros no tenemos que participar. Vamos a decir, ¿verdad? Alguien, ¿verdad? Vamos a decir, ¿verdad?, está hablando mal de alguien. Sí. Y tanto el uno como el otro son mis amigos, ¿verdad? Sí. Son mis amigos. Entonces, ¿verdad?, si yo me pongo de acuerdo, ¿verdad?, con la persona que está hablando del otro amigo, si yo me pongo de acuerdo, entonces yo estoy traicionando la amistad de la otra persona. Y yo no tengo que hacer eso, no puedo caer en eso. Yo tengo, ¿verdad?, o le digo a esa persona que no es correcto lo que está haciendo, o me voy de ahí. Pero yo no puedo participar. Tampoco voy a estar de acuerdo, ¿verdad?, si con un esposo, por decir, ¿verdad?, si yo, hay esposos, ¿verdad?, que están viviendo, ¿verdad?, vamos a decir que, por decir así, ha surgido un caso de eso entre ellos. Yo tengo que tratar de, como decir, ¿verdad?, no ponerme de acuerdo, ¿verdad?, ni con uno ni con el otro. ¿Por qué? Porque yo tengo que tratar de arreglar, no de destruir, aunque ya está destruido. Oiga bien, porque si ya hubo traición, ya hubo una destrucción. Porque la traición, eso ocasiona destrucción, trae muerte. ¿Por qué, verdad? Porque lo primero que destruye son los sentimientos de la persona que es traicionada. Por eso veo a usted personas, ¿verdad?, por decir así, que si en una congregación, como iba, les hicieron una traición, esas personas no quieren saber nada de aquel lugar. O si es un hombre, ¿verdad?, o puede ser una mujer, que vamos a decir, ¿verdad?, tuvo un noviazgo, pero uno de ellos falló, el que sufrió la traición no quiere saber más de esa persona, y aún más, tal vez, hasta quedó ya, ¿verdad?, que no quiere saber más. Si es hombre, no quiere saber más de mujeres. Y si es mujer, no quiere saber más de hombre. ¿Por qué? Porque le hirieron sus sentimientos, se los destruyeron. En otras palabras, se lo mataron. Está muerto en esa área. Y así va a ver usted muchas personas heridos de tal manera de muerte. ¿Por qué? Porque han sufrido una traición. Y el Señor no quiere que eso suceda. El Señor quiere, como le dije, ¿verdad?, que nosotros saquemos eso de nuestros corazones. Que eso no vaya a suceder, para que podamos vivir en paz, para que podamos ser personas de provecho, para que podamos ayudar a los demás, porque se trata de ayudar a los demás. Si vemos aquí, ¿verdad?,
en este punto, ¿verdad?, que él está diciendo acerca de la traición, ¿verdad?, es que si nosotros valoramos primeramente a la otra persona, nunca le vamos a hacer algo tan grande, tan grave como es una traición. Si nosotros valoramos primero a la otra persona. Así, ¿verdad?, que quiere mucho cuidado, ¿verdad? Al nosotros, ¿verdad?, observar esto, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que eso es un caso muy difícil y que ahora en día, como le dije, está sucediendo en diferentes lugares. En el trabajo, en los matrimonios, en los gobiernos, en los diferentes medios. Se está llevando mucho a cabo, ¿verdad?, lo que es la traición. Si un padre, ¿verdad?, por decir así, ¿verdad?, hace algo, ¿verdad?, como decir, vamos a decir así, le es infiel a su esposa y tiene hijos, ¿cómo se sienten esos hijos? Esos hijos se sienten heridos porque sus padres los traicionó al verle dejado a su madre. Y si es la esposa que lo hizo, es lo mismo. El dolor es igual. La destrucción sigue siendo igual. Entonces, ¿verdad?, lo único que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad?, es que nosotros tenemos que tratar con eso, saber, ¿verdad?, que lo difícil, lo tremendo, ¿verdad?, que es esto para destruir a una familia, a una persona, puede ser no solo a una familia, sino también a un pueblo. Se habla, ¿verdad?, también, ¿verdad?, de lo que es la traición, ¿verdad?, de una persona a su patria, por decirlo así. De un soldado, ¿verdad?, que comete eso, traiciona a su patria, si se va al ejército enemigo. ¿Cómo tomaron, verdad, los filisteos, verdad, cuando David se estaba haciendo a la fila de ellos? Dijeron, no, este es un israelita, este nos va a traicionar, no podemos permitir que David esté en nuestro ejército, porque ellos sabían. Entonces veamos, ¿verdad?, de que en el tiempo antiguo eso siempre ha causado destrucción. ¿Qué sucedió, verdad, cuando Dalila, verdad, quería descubrir el secreto de Sansón? ¿Qué hizo ahí Dalila? Por cuestión de dinero, traicionó a su esposo, al juez, a Sansón. ¿Qué hizo Absalón? ¿Qué hizo? Traicionó a su padre David. Traicionó a su padre David. ¿Y qué hizo Judas? Traicionó a su maestro. Y ese es un caso, uno de los pecados más fuertes, en el cual Dios no está dispuesto a perdonar. Por eso tenemos que saber, ¿verdad?, y conocer acerca, ¿verdad?, de lo que es la traición. Porque Juan dijo que hay pecados, dijo, por los cuales no se deben de pedir. Juan dijo, yo digo que hay pecados por los cuales no se deben de pedir porque no tienen perdón. Porque cuando la persona, como se dice, comete una traición, sabiendo lo que eso significa, entonces ya no se puede arrepentir. Pues no, porque no se con intención. Ya no se puede arrepentir porque la serpiente ya lo mordió. ¿Acaso no dice la misma escritura cuando Jesús declaró eso? Oiga bien, cuando Jesús declaró eso, ¿verdad?,
Judas le dijo a Jesús, ¿acaso seré yo maestro? ¿Y qué le responde Jesús? ¿Ah? Leámoslo ahí. Parece que es el 23, ¿verdad? Bueno, estamos en Mateo 26, Todavía en Mateo. 23, sí. En el mismo 26, ¿no? Sí. Es el 25. 25. Sí, en el versículo 25 dice, ¿verdad? Si ve usted ahí, ¿verdad? Ahí puede ver usted que cuando ya la serpiente ha mordido a la persona, no se puede arrepentir. Porque en el versículo 25 dice, ¿ve, acaso seré yo rabí? Le dijo Judas. Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho. Le contestó Jesús o Yeshua. Le dijo, ¿seré yo? Pero dice que se arrepintió. No. Dice que hizo algo para ver si podía hacer algo, poder arrepentirse de no hacer aquello. Solo dijo, ¿seré yo? Y dice que cuando ya eso sucedió, dice verdad que ya lo había mordido o Satanás ya había puesto algo en o el mal en su corazón. Eso quiere decir que cuando la persona está consciente de lo que está haciendo, no se va a arrepentir, aunque sepa lo que está haciendo. En este caso, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que para que una persona lo haga conscientemente, tiene que tener conocimiento de lo que es la palabra del Señor. Judas tenía ya conocimiento. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía, ¿verdad?, que él lo estaba haciendo. ¿Por qué? Por cuestión de dinero. Porque lo entregó. Nada más, lo traicionó nada más por traicionarlo, o hubo un precio. Hubo un precio. ¿Y qué fue el precio? Lo que Judas buscaba. Lo que a Judas le gustaba. Dinero. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que la traición siempre va a llevar de acuerdo con algo que a la persona que está haciendo la traición le gusta. O sea, por eso va a traicionar, porque hay algo que está llevándolo a cabo a hacer aquello, es porque le gusta. Y no le importa si, como así el dolor, la destrucción que va a causar en la otra persona. Cuando Satanás, ¿verdad?, entra al corazón de la persona, no le pone cuál es la magnitud del pecado que el hombre ha cometido, nunca se lo va a decir. Sino hasta que ya lo tiene atrapado. ¿No fue así con Judas? ¿Acaso no dice que cuando Judas vio que a Jesús lo iban a ejecutar, dice que lloró y volvió a los que le habían pagado, dice que le volvió el dinero? Pero ya era tarde, porque así no hubo arrepentimiento en él, sino remordimiento. Una persona, ¿verdad?, que ya tiene el mal en el corazón, no se arrepiente, en él solo hay remordimiento. Solo dice, no tenía que hacer aquello, no tenía que hacerlo, pero otra vez lo vuelve a hacer. Eso quiere decir que solo hay remordimiento de conciencia, pero no arrepentimiento. Por eso, ¿verdad?, que hay mucho cuidado. No es lo mismo, ¿verdad?, el remordimiento que el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo, ¿verdad?, de que
de que transforma a la persona, cambia a la persona. La persona deja de hacer aquello que estaba haciendo, mientras que el remordimiento no. Por eso ve usted a la persona que toma, cuando está tomado y hizo cosas, ¿verdad?, que no debía hacer, no, ahí está que apenado, ¿verdad?, avergonzado porque hizo aquello. Pero ¿qué pasa el siguiente día? Se vuelve a emborrachar y vuelve a hacer otra cosa, igual la que hizo. No se arrepintió. ¿Por qué, verdad? Porque dijimos que el arrepentimiento trae cambio. Y aquí vemos que Judas no se arrepintió, solo hubo remordimiento en él. Y como solo hubo remordimiento, ¿verdad?, ¿qué pasó? Se destruyó. Y Dios, como dijimos, ¿verdad?, no quiere eso. En primer lugar, ¿verdad?, no quiere Él, ¿verdad?, de que nosotros como hermanos, que decimos que somos hermanos, los traicionemos unos con otros. No Él quiere que nos amemos. Primer punto, ¿verdad? Segundo, que nos protejamos unos con otros. Que no estemos de acuerdo, ¿verdad?, cuando alguien habla mal de un hermano, que nosotros no nos pongamos de acuerdo. O si un hermano está hablando mal de otra persona, tampoco. No nos pongamos de acuerdo. Porque entonces no estamos viviendo en justicia. Y Dios nos manda a que nosotros vivamos en justicia. Amén. Así es, verdad, que todo eso, verdad, si en nosotros, verdad, hay todas esas cosas, verdad, como decir, verdad, aún hasta de hablar en mal de los demás, hasta eso tiene que quitarse. No tenemos que hacerlo. Pidámosle sabiduría al Señor. Y pidamos que los perdone. Porque ¿qué pasa, verdad? Vuelvo, verdad, lo de la esposa, verdad, o el esposo y la esposa, verdad. Si en una persona, ¿verdad?, en una pareja, ¿verdad?, en un matrimonio, hay una traición, ¿verdad?, por decir así, de infidelidad, lo próximo que viene a ese matrimonio es el divorcio. Una de las cosas más difíciles, oiga bien, una de las cosas más difíciles que destruye a uno de las dos personas es el divorcio. El divorcio se le puede explicar como darle muerte a una persona física. Es tan duro ese dolor que es como haberle dado muerte. Esa persona tiene que como nacer de nuevo, pero ya no será la misma persona. Será una persona diferente. Ya no será lo mismo. ¿Por qué? Porque eso que le sucedió lo destruyó, lo mató. Por eso, ¿verdad?, tenemos que tener cuidado. Vale más obedecer a Dios, hacer las cosas como Dios dice, y estaremos seguros. Porque de lo contrario, vamos a sufrir y vamos a hacer sufrir a los demás. Porque no crea usted que en un divorcio hay dolor, mucho dolor. En una traición es lo mismo, hay dolor. Cuando el Señor le habló a este hombre, siempre lo recuerdo en estas enseñanzas, ¿verdad? Porque el Señor fue así como le enseñó, en lo que estamos hablando, a este Jean Bevere. Cuando el Señor le habló y le dijo que no se estaba alimentando del agua que le estaba dando, o no estaba tomando del agua que le estaba dando.
Dios describe a su palabra como agua, como pan. Lo describe que es un alimento. Y le dijo a Jean Bevere, no estás alimentándote con el alimento que yo te estoy dando. No estás bebiendo del agua que yo te estoy dando. Cuando nosotros no queremos recibir la palabra, hermanos, a través de aquel siervo que el Señor ha puesto en aquel lugar, nosotros estamos cometiendo ese acto de traición. No solo al hombre, sino también a Dios. ¿Por qué? Porque como no queremos aceptar al hombre, tampoco queremos aceptar lo que la palabra dice. Solo porque aquel hombre la está predicando. Y eso fue lo que le dijo a Jean Bevere. Entonces, ¿qué hizo Jean Bevere? Se arrepintió. Y al arrepentirse volvió al lugar donde Dios lo había puesto. ¿Para qué, verdad? Para tomar, para comer del pan que el Señor estaba dando a través de aquel siervo. Si nosotros no tenemos el conocimiento de todas estas cosas, hermanos, en cualquier momento vamos a cometer esa clase de errores por falta de conocimiento. Necesitamos conocer todo lo que significa eso para poder ser libre de lo que es una traición. Y no vamos a tolerar eso en nuestras vidas, tampoco en nuestras familias. ¿Por qué? Porque trae destrucción y destruye a los demás. No solo destruye a nosotros, no, destruye también a los demás. Por esa causa, ¿verdad? Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, hagamos las cosas bien. Él quiere, ¿verdad?, de que nosotros hagamos como Él tiene establecido. Él pone, ¿verdad?, y dejó dos ejemplos ahí, ¿verdad?, para que nosotros veamos, ¿verdad?, de que lo que eso ocasiona. Pero que Él nunca quiso que eso fuese así. No fue el plan de Él, no fue el deseo de Él eso. Jesús nunca planificó, o Dios nunca planificó, que Judas, aquel que había escogido Él como uno de los 12, llevara a cabo ese acto tan destructivo en contra del mismo, porque fue en contra del mismo Dios. Por eso Él quiere, hermanos, que nosotros recibamos, que nosotros valoremos lo que es su palabra, que nosotros decimos, amemos lo que son las cosas de Él. Amén. Que nunca lo vayamos a traicionar. Porque no solo la forma que lo hizo Judas es traición, no. También el que rechacemos a su palabra, estamos traicionándolo. El que nos vayamos detrás de otros dioses, lo estamos traicionando. Es una de las traiciones que siempre le reclamó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se iba detrás de otros dioses. Y yo lo tomaba eso como traición. Cuando los sacerdotes no eran leales, él eso no se lo tomaba como traición. Usted lo puede ver en Malaquías capítulo 2. Y lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y le estoy haciendo, ¿verdad? Como decir, ¿verdad? Le estoy repitiendo muchas veces, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad? Que tenemos que sabernos cuidar, protegernos con otros, ¿verdad? Cuidarnos con otros, ¿verdad? Es porque Él así lo demanda. Si usted se va a Malaquías 2:14, para que lo veamos, vea lo que le estoy diciendo. Todo el capítulo de Malaquías está hablando de lo que es
la traición. Pero solo nada más quiero que veamos el versículo 14. Esto es hablándole al pueblo de Dios, no a las personas inconversas. No, hermano, no es el 14, es el 10. Versículo 10. 2:10. Amén. Amén. Dije, ¿no tenemos, dije, todo un solo Padre? ¿No nos crió, dije, un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Mire, ¿por qué tenemos que incurrir en eso si de verdad decimos que somos cristianos? ¿Por qué tenemos que hablar el mal de otro? Si dice que somos, dice, es un mismo Padre, es un mismo Dios. Él nos dejó, dice, ¿qué dice que nos dejó los mandamientos? Para que los sigamos. Para que les sirvamos, para que los cumplamos, para que de acuerdo a ellos vivamos la vida de quien nos manda. Y así podamos ser ese pueblo que dice que es un reino de sacerdotes y una nación santa. Por eso, hermanos, aquí yo siempre he dicho que Dios no va a recibir lo que nosotros queramos darle solo porque nosotros queramos darle. No. Él ya tiene establecido todo. ¿Cómo es que tenemos que dárselo? Si le vamos a traer una ofrenda, tenemos que traérsela como Él dice. Como estoy hablando de ofrenda, no estoy hablando de cosas monetarias, puede ser así. Pero no solo eso es ofrenda. Que nosotros diezmemos, demos nuestra ofrenda, no solo eso es ofrenda, no solo eso es sacrificio, no solo eso es alabanza. Alabanza no es solo cantar. Amén. No, alabanza es que en todo caso nosotros alabemos a Dios donde quiera que estemos, Amén. con nuestras acciones. Amén. Eso es alabanza, sacrificio. Si nosotros, ¿verdad? Por decir así, ¿verdad? Nos encontramos con una persona, ¿verdad? Y le tendimos la mano en aquel momento a aquella persona, ¿verdad? Estamos alabando a Dios, estamos honrando, porque es nuestro Padre. Y dice que esa alabanza a Él se agrada. Cuando le hablamos a una persona, ¿verdad? Le hablamos, ¿verdad? Sintiendo la necesidad de Dios, de que hay en el corazón de Dios para esa persona, dice que le estamos dando una alabanza, un sacrificio vivo, frutos de labio, dice. Así es verdad que entonces, ¿verdad? Veamos, ¿verdad? De que es tan importante, ¿verdad? De que entonces nosotros nos cuidemos, porque aquí dice que es un mismo Dios. A nuestros padres dice que Él es Dios y es lo que nosotros tenemos que guardar. No tenemos que cambiarlo. ¿Y qué ha hecho el hombre ahora? Que ya no quiere guardar los mandamientos, menos quiere saber de la ley. Y no dice que Él se lo dio, dice, a nuestros padres, porque ¿a quién se lo dio? No lo dio a Moisés, a Abraham y a Moisés. A Moisés se lo dio ya escritos. Se lo dio a los profetas. Ahora pero nosotros queremos cambiarlos. Y decimos, no, ya no tengo que vivir conforme a los mandamientos. Ya no tengo que vivir conforme a la ley. Yo estoy bajo la gracia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos traicionando unos con otros. ¿Por qué? Porque estamos negando a uno mismo que Él estableció. Y Él no quiere eso. Porque dice que nosotros tenemos que ser leales a Él. Porque dice que Él es leal a nosotros. Dice que Él es fiel. Dice que Él nunca nos traiciona.
Eso quiere decir que nunca se va a poner de acuerdo, ¿verdad?, con alguien, ¿verdad? Por decir así, ¿verdad? Por decir, ¿verdad? El enemigo de nuestras almas, ¿verdad?, es Satanás. Él nunca va a estar de acuerdo con Satanás para poner en contra de nosotros, no. Él nos defiende. Nos defiende tanto que dio su vida en la cruz de Calvario. De esa manera nos demuestra su fidelidad, su lealtad. Ahora, si Él lo demuestra de esa forma, entonces también nosotros tenemos que hacerlo de esa forma. Estar dispuestos, ¿verdad?, a defender lo que es de Él. Si Él dice que la traición es una de las cosas que más Él abomina, entonces yo no puedo practicar la traición. Ni de una forma ni de la otra, porque es traición. No le agrada a Él. Por eso Él dijo, ahí, ¿verdad?, en Mateo, a la verdad es necesario, pero no es correcto de que uno de ustedes sea el instrumento que el enemigo va a usar. No. Tenemos que ser instrumentos de Dios, no de Satanás. Judas fue instrumento de Satanás, ¿verdad? Cuando las personas se rebelan, ¿verdad?, en contra de lo que, como en este caso, ¿verdad?, vuelvo a hablar otra vez de Jean Bevere, ¿verdad? Jean Bevere estaba escuchando la voz de Satanás, pero él se dio cuenta de que no era así. Entonces renunció a eso y dijo, no, tengo que hacer lo que Dios dice. Por eso le digo, no podemos estar de acuerdo, porque aquí vemos en Malaquía, ¿verdad?, que ahí dice de que no podemos estar, ¿verdad?, traicionándonos unos con otros, sino que tenemos que amarnos. Tenemos, ¿verdad?, que cuidarnos unos con otros. No tenemos, ¿verdad?, que darle cabida al enemigo, porque acuérdese que dice la palabra que al que aportillare vallado, la serpiente lo morderá. Y ya explicamos, ¿verdad?, que cuando una persona es mordida por la serpiente, ¿verdad?, comienza a ver defectos en el lugar donde se reúne, que es el lugar, oiga bien, ese es el lugar del agua y del pan. No físico, sino del espíritu. Es aquí donde nosotros nos alimentamos con ese pan, con esa agua. Entonces Dios quiere que nosotros los llenemos, nos saciemos de esa agua y de ese pan, pero no quiere que lo traicionemos. Amén. Amén. Así es, ¿verdad? Para que tengamos, ¿verdad?, conocimiento de estas cosas, ¿verdad? Y si lo hemos entendido, eso quiere decir de que nosotros no vamos a estar de acuerdo con nadie. Ni tampoco va a estar eso en nuestros corazones. Ni vamos a estar de acuerdo con nadie, ni va a estar en nuestros corazones el llevar a cabo una traición. ¿Por qué? Porque ya vimos, ¿verdad?, que destruye a la otra persona. Destruye, ¿verdad? Dios no quiere eso, ¿verdad? Dios lo odia, porque eso, ¿verdad?, es traicionarlo a Él mismo. Dios no quiere que nosotros nos prestemos para esas cosas, porque no es para eso que Él nos escogió. Dice que nos escogió para honra y gloria de su nombre. Así es, verdad, de que es necesario entonces, ¿verdad?, que veamos, ¿verdad?, qué ocasiona, ¿verdad?, cuando nosotros cometemos una traición, ¿verdad?, en contra, vamos a decir, el esposo de la esposa, si es, ¿verdad?, en contra de un hermano, si es, ¿verdad?, en contra de la congregación o de el pastor. Tenemos que ver, ¿verdad?, qué es lo que eso ocasiona. Si es, ¿verdad?, en contra del mismo Dios. Porque no solo traicionamos al hombre, no, también traicionamos a Dios. Y tenemos que darnos cuenta de que si lo traicionamos a Él, eso quiere decir que nos hemos desviado del camino. Porque ya vimos que Judas, ¿verdad?, aunque lo reconoció él mismo, no pudo arrepentirse.
Ya no hubo lugar para arrepentimiento. ¿Por qué, verdad? Porque dice la palabra que ya Satanás había puesto en su corazón el mal. Solo faltaba, ¿verdad?, de que ya se había, como dice la palabra, se había preñado ya de iniquidad. Solo faltaba que diera luz. ¿Y qué fue lo que dio a luz, verdad? El pecado. ¿Y qué clase de, cuál es el pecado? Traición. Así es verdad que viendo, ¿verdad?, la magnitud de este pecado, ¿verdad?, de lo que es la traición, es importante que nosotros entonces lo tomemos en cuenta y nos cuidemos. Porque si nosotros entendimos esto, oiga bien, si nosotros entendimos esto y lo ponemos en práctica, entonces vamos a recibir lo que ellos recibieron en el día de Pentecostés, en el día del Chabot. ¿Por qué? Porque ya antes el maestro los había preparado para que cuando llegara ese momento, entonces no hubiera nada en sus corazones que pudiera evitar de que el Espíritu Santo viniese a morar en cada uno de ellos. Amén. Amén. O sea, ¿verdad? Es importante cuando nosotros entendemos que todas esas cosas tenemos que limpiarnos, porque eso es lo mismo como cuando él le dijo a Moisés, dile al pueblo que se santifiquen, porque en tal día yo voy a bajar al monte. Entonces, ¿verdad?, lo que él quería, ¿verdad?, era, ¿verdad?, de que ellos, ¿verdad?, estuvieran santificados. ¿Por qué? Era porque él quería que lo vieran. Ahora, pero ¿qué pasa, verdad, si como él ve, ellos no se santifican? Lo mismo fue lo que hizo, ¿verdad?, el Señor Yeshua cuando los preparó y les habló de todas estas cosas. Porque él ya les había prometido que iba a venir el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no los iba a poseer si eran unos traidores. El Espíritu Santo no iba a venir sobre ellos si ellos se traicionaban unos con otros. ¿O no? Por eso, ¿verdad?, antes de que llegara el día de Pentecostés, ya para entonces Judas, que era el traidor entre ellos, ya no estaban. Estaban todos los que tenían que ser llenos con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad?, si usted analiza, ¿verdad?, lo que la palabra nos está diciendo, se da cuenta, ¿verdad?, que pidió el Señor en el monte Sinaí, en el monte Horeb, que se santificaran. ¿Qué hizo Jesús, verdad, cuando iba a ser entregado? Él dijo, es necesario que yo tenga que ir conforme a las Escrituras, pero no es correcto que esto suceda, que uno de ustedes lo haga. Tampoco, ¿verdad?, es correcto que nosotros, ¿verdad?, como diciendo que somos hermanos, los traicionemos unos con otros. No, tenemos que cuidarnos. Porque hasta ahora, ¿verdad?, sigue siendo el mismo Dios, sigue siendo su misma palabra, sus mismos mandamientos. Aunque a otros digan, ¿verdad?, porque hay muchos que separan la ley del resto de la Biblia, cuando eso no es así. La ley está dentro de la Biblia, de todo. Porque ¿qué es lo que se le llama la ley? La ley son los 5 libros de Moisés, lo que le llama el Pentateuco. Esa es la ley. Entonces algunos ahora quieren separar eso. Y entonces ya no quieren hablar, ¿verdad?, de lo que es el resto de la Biblia, sino que solo quieren hablar de la Torah. No, hermano, si la ley está en toda la Biblia, no podemos separarla, porque está en toda la Biblia. Porque el amar es ley o no es ley. Amén. El que nosotros perdonemos es ley o no es ley. Amén. Es ley. El que nosotros seamos compasivos es ley o no es ley. Amén. Es ley. ¿Y a dónde está eso? En el Nuevo Testamento. Entonces, ¿verdad?, quiere decir, ¿verdad?, que
Lo que son los mandamientos o la ley está en toda la escritura. No podemos separarlo, aunque el hombre ahora en día trata de separarlo. Y trata de hablar solo de lo que le dicen, por decir verdad, algunos verdad ya no ni siquiera le llaman la ley, o le llaman verdad la Torah, porque ahí en hebreo. Entonces, verdad, pero sigue, o sea, nosotros no podemos separarlo. Dijo allí Malaquía, verdad, que se les dio a los antepasados, a nuestros padres, y que es lo mismo ahora. Eso quiere decir, verdad, de que los mandamientos no han cambiado. Dijimos, verdad, que fueron ratificados. Algunos mandamientos fueron ratificados, ¿verdad? Que algunas cosas se les quitó, algunos se les añadió otra, o se les puso algo más, ¿verdad? Pero siguen siendo los mismos mandamientos. Los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, hasta ahora siguen siendo los 10 mandamientos. Dios no quiere, ¿verdad?, que nos traicionemos unos con otros. Dios quiere que nos amemos. Dios quiere, ¿verdad?, que nos sepamos cuidar. Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, si hemos entendido esto, ¿verdad?, ya no lo permitamos a nuestras familias. Porque ¿cómo podemos cumplir con esto si decimos o le permitimos, como decir, a nuestra familia que hagan lo que ellos quieran? No. Porque acuérdense que como padres somos los responsables. Si no tuviéramos hijos, o vamos a decir, ¿verdad?, los que tenemos esposa, ¿verdad?, no tuviéramos esposa, no tenemos hijos, eso quiere decir que no tenemos responsabilidad, ¿verdad?, de eso. Pero si tenemos esposa y tenemos hijos, somos responsables. Y por lo tanto, ¿verdad?, yo, ¿verdad?, como siervo del Señor, no solo tengo responsabilidad de esposa y de hijos, también tengo responsabilidad como congregación que somos. Y Dios pide, ¿verdad?, de que yo tengo que hacer como Él dice. Por eso, ¿verdad?, lo digo tal como están las Escrituras. ¿Por qué, verdad? Porque un día yo tengo que pararme delante de Él. Tengo que presentarme delante de Él. Si yo no dije las cosas como Él quería que las dijera, yo ya me metí en un problema. O estoy metido en un problema. Pero si yo las digo, ¿verdad?, tal como Él dice y Él se quiere que yo las diga, entonces, ¿verdad?, yo, ¿verdad?, tengo que decir de que estoy bien delante de Él. Por decir, ¿verdad?, cuando yo le expliqué esto a Lucy, ¿verdad?, antes de decírselo a usted, le dije, haga esta pregunta en el internet, yo sé qué significa, pero necesito testigos. Y Lucy sacó esto, ¿verdad?, que no es muy viejo, tiene aproximadamente 2 años de que estas personas sacaron esto. Los que, como iban, analizaron lo que era la traición, su significado, ¿verdad?, destructivo. Entonces, ¿verdad?, me pude dar cuenta, ¿verdad?, de que de la misma forma, ¿verdad?, de que yo entendía, también ellos lo entendían. Eso es una confirmación. O sea, ¿verdad?, yo tengo que estar bien claro, ¿verdad?, que lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando, está de acuerdo a las Escrituras. Porque mañana, ¿verdad?, si es posible, puede estar delante de Dios para dar cuentas. Y no quiero ser avergonzado. Quiero estar seguro. Amén. Y dejarle ese legado a usted también de que está seguro. Que no va por un mal camino. Así, ¿verdad?, que por eso, ¿verdad?, tenemos que cuidarnos unos con otros, ayudándonos unos con otros, protegiéndonos unos con otros. Exaltándonos. ¿Por qué, verdad? Porque ese es el llamado. Eso es una familia. Porque no puede ser una familia, ¿verdad?, decir que uno se traiciona con otro. Eso no es una familia. Una familia es aquella que se sabe cuidar,
Una familia es aquella que luchan unos con otros para salir adelante. Son aquellos, ¿verdad?, de que comparten, ¿verdad?, lo que tienen con ellos mismos, porque así lo hizo la iglesia primitiva. Esa es una familia. Pero una familia, ¿verdad?, por eso, ¿verdad?, les dijo que se cuidaran. Cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, iba a partir, les dijo, cuídense, porque yéndome yo, les dijo Pablo, van a venir. Eso lo dice, ¿verdad?, en los libros en el libro de Judas, en el libro de Tito, en la tercera carta de Juan. Lo dice también, parece que lo dice, no me acuerdo si es en primera a los tesalonicenses o en la segunda a los tesalonicenses, que advirtieron ellos que para estos días estas cosas iban a estar sucediendo. Y por eso, ¿verdad?, el Señor nos está hablando ahora, para que tengamos cuidado, para que ya no caigamos en las trampas, en los errores y nos vayamos a perder, sino, ¿verdad?, que procedamos a arrepentimiento y así tener parte en el reino de Dios. Amén. Así que vamos a pedir a nuestro hermano Edra que nos despide en oración. Que el Señor les bendiga. Amén, igualmente.